Esta es la parte 1 de la lección 10ª relativa a las teorías de la argumentación jurídica. Si por argumentar entendemos el otorgar razones en apoyo de una conclusión con el objeto de persuadir o convencer a un interlocutor, entonces la argumentación jurídica es aquella argumentación que utiliza leyes, principios, jurisprudencia y doctrina de derecho como respaldo a aquellas razones. Es decir, argumentar no es una labor o actividad propia del derecho. Argumentamos en otros ámbitos, en otras disciplinas de la vida, pero cuando nos referimos a la argumentación propia del derecho o argumentación jurídica, entonces damos razones, otorgamos razones en apoyo de una conclusión para persuadir, utilizando estas normas jurídicas, estos principios, estos precedentes que integran la jurisprudencia y la doctrina de derecho para respaldarlas. De aquí que la argumentación utilice algunas teorías que son denominadas teorías de la argumentación jurídica para analizar dichos argumentos y sobre todo este desarrollo que se da en las instancias de la aplicación, interpretación, creación y ejercicio del derecho. Estas teorías que analizaremos en esta lección a lo largo de algunas partes reflejarán un análisis más sistematizado, más descriptivo de cómo debe de argumentarse. La primera de estas teorías se denomina la tópica de Theodor Fibek y la tópica se refiere a utilizar ciertamente algunos puntos de vista comunes o tópicos que sirven como inicio de la argumentación para que se pueda dar un consenso y posteriormente la persuasión en el debate y discurso argumentativo. Algunos tópicos, de acuerdo a este autor, pueden ser las normas jurídicas, las normas de sentido común o bien los principios generales del derecho, entre otros lugares o puntos de vista compartidos por ciertas partes que les ayude a fijar un punto de partida. Podemos citar, por ejemplo, cuando se dice por sentido común, es bien conocido que para una persona de más de 80 años de edad es imposible correr un maratón a paso veloz. Existe aquí un tópico, un punto de vista compartido, que es común y que tanto el proponente y el oponente o bien el auditorio van a aceptar de acuerdo a las normas de sentido común, de acuerdo a la lógica, de acuerdo a en una discusión jurídica, por ejemplo, cuando se argumente que un derecho humano está contenido en la Constitución o bien una norma ha sido abrogada, etc. Los tópicos, sobre todo, fijarán ese punto de partida para que se pueda dar una argumentación. Y es precisamente que para este teórico, los tópicos permiten ese consenso. Ese consenso significará que quienes intervienen en el debate aceptan las premisas que posteriormente servirán al emitir una resolución. Al emitir una resolución, el juez también deberá partir de un ámbito que ha sido aceptado por los puntos de vista de ambas partes. De aquí que los tópicos o puntos de vista comunes deban estar debidamente acordados, admitidos y consensuados. ¿Qué función en la práctica desempeña esta teoría? Establecer un consenso o aceptación en las premisas desde un inicio, es decir, la argumentación del proponente, oponente y resolutor, un juez, por ejemplo, o bien un mediador en una reunión de mediación o conciliatoria, parte de ciertos puntos de vista que todos los intervinientes tomarán por ciertos. En dicha reunión de mediación o conciliación, o bien en la audiencia judicial, podemos establecer estos puntos de vista consensuados
para que el desarrollo del debate sea más armónico. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si iniciamos de este punto de vista consensuado, que puede ser un tópico, pues entonces delimitaremos más lo que está controvertido. Ambas partes, por ejemplo, pueden llegar a aceptar que existe un hijo y que ese hijo requiere de alimentos, requiere de manutención. Eso no está en tela de juicio. Probablemente lo que sí esté en tela de juicio entre el padre y la madre de dicho menor será el quantum, es decir, la cantidad que hay que otorgar por pensión alimenticia, no el derecho a recibirla, sino más bien el monto que deberá otorgar la madre o el padre, según sea el caso, por dicha manutención. Y con esto terminamos la primera parte de esta lección.